Primero, es interesante que hemos visto estallidos sociales en todos los países de la región andina. Eh, Creo que los estallidos han tenido diversas causas. Los motivos de las protestas han sido distintas en los distintos países, ¿no? En algunos casos son protestas básicamente sobre políticas económicas, en otros casos son protestas a la violencia o problemas políticos. Entonces, los estallidos son bastante distintos en cada país. Lo que es importante desde el punto de vista del desarrollo democrático es que ocurren en momentos delicados en términos políticos. Entonces, ha sido un reto muy grande para los gobiernos saber cómo responder. Por eso nosotros hemos planteado en el contexto de nuestro documento de base para esa conferencia la idea de reimaginar el contrato social. Yo creo que en muchos países la población siente que el acuerdo que debe existir entre los gobiernos y los ciudadanos se ha roto, que hay una falta de legitimidad en los gobiernos. Entonces, ¿cómo recomponer esto? Es uno de los grandes temas de esa reunión. En general, no tanto, yo diría. Por ejemplo, es muy claro que el estallido en Colombia es parte de lo que generó el cambio político que llevó al poder el gobierno de Petro. Pero Petro se encuentra con grandes dificultades para gobernar. No tiene el respaldo necesario en el Congreso y ha hecho algunos errores políticos además. Entonces, las reformas políticas que se han intentado hacer hasta ahora no han dado mucho éxito. Entonces, me preocupa bastante la posibilidad de que la respuesta en este caso no sea suficiente o adecuado en relación a la demanda social. En otros casos, la situación es aún peor. Yo diría que en el caso de Perú, las protestas y movilización, incluso con muertos del último año, no ha generado en el gobierno una sensación de que habrá que realmente atender, ¿no?, a esa falta de legitimidad. Lo más obvio hubiera sido convocar elecciones. Negaron hacerlo, buscan permanecerse en el poder y además, mientras pasan los meses, encontramos cada vez más esfuerzos por parte del Congreso, ¿no?, de controlar las instituciones que deben ser independientes y autónomos. En este caso, yo creo que se deja el país en una situación muy grave de falta de legitimidad, nivel de aprobación en el suelo para tanto el Congreso como el presidente, y es toda una situación poco sostenible que va a generar problemas de futuro. Bueno, podemos hablar de los otros casos también, pero en general lo que siento es que hace falta pensar cómo podemos volver a lo más importante, que es la democracia. Se depende del voto libre y justo, que se respeta lo que pasa en las urnas y que los gobiernos tengan representatividad, tengan legitimidad y buscan responder a las demandas de la ciudadanía. En general, esto es la parte central de la tarea de reimaginar un contrato social.